Hola, mi nombre es Nicolás González, yo soy staff del Servicio de Cardiología del Sanatorio Finoquieto. El tema que vamos a desarrollar es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Históricamente en la medicina se ha buscado polarizar de alguna forma la insuficiencia cardíaca en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deteriorada y con fracción de eyección preservada. Sin embargo, esta polarización yo la voy a poner en duda en esta charla y les voy a demostrar que no podemos estar pensando que una entidad es benigna y la otra entidad es maligna, o que una entidad le va muy mal y la otra entidad no le va tan mal. Y esto tiene que ver con las comorbilidades que va a estar en torno al paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Como podemos ver en el transcurso de los años, estos son datos del INDEC, datos de la Argentina, la población está aumentando, obviamente, y está aumentando a expensas de lo que es la población de más de 65 años, que se estima que para el 2020 estaría por arriba de 4 millones de personas. Y como podemos ver, este aumento demográfico se está dando a expensas de los pacientes añosos. Por lo tanto, si hablamos que la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada podría estar relacionada con la edad, este es un dato muy importante a tener en cuenta. Y acá lo vemos claramente. La prevalencia de esta entidad vamos viendo que aumenta en forma exponencial a medida que pasan los años, con una mayor cuantía por arriba de los 80 años. Esto históricamente, hace muchos años, era difícil de pensar en patologías en octogenarios, nonagenarios. Hoy es el paciente prototipo y más frecuente evaluado en la unidad coronaria. Por otro lado, vemos no solo cierta diferencia etaria, o sea, entre más y menos de 65 años, sino también se puede ver una diferencia en el sexo, siendo más prevalente en varones que en mujeres. Y lo que es más interesante aún es que la asociación de esta patología con comorbilidades, como podemos ver, la mayor prevalencia va a estar en pacientes donde van a tener 3, 4 o 5 comorbilidades asociadas. Esto es a pensar: anemia, EPOC, falla renal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos bajo un paciente donde no vamos a estar nada más pensando en su patología cardiológica o cardiovascular, sino que va a haber un entorno que va a estar condicionando la evolución, como vamos a ver posteriormente. Y por otro lado, esto tiene que ver con la evaluación. En muchos países este tipo de pacientes no es visto solo por los pacientes, por los cardiólogos, sino también que es evaluado por generalistas o exclusivamente por generalistas. Y en los estudios hay una diferencia en el manejo, y ya sea en el seguimiento, ya sea en la solicitud de ecocardio, ya sea en la solicitud de Holter, ya sea en la indicación de tratamientos en estos pacientes, hay una diferencia significativa si estos pacientes son evaluados por cardiólogos o bien por generalistas. Por lo tanto, la evolución puede ser distinta según quién lo siga este paciente. Es así que cuando uno empieza a evaluar y a comparar, porque de alguna forma se polarizaba, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o deteriorada, vemos que la edad es más frecuente en los pacientes, es más alta en los pacientes con fracción de eyección preservadas, como así las comorbilidades como diabetes, hipertensión, EPOC, obesidad o cáncer. Entonces claramente estamos frente a pacientes mucho más enfermos que aquel paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Ahora, la pregunta es si esto que acabamos de mostrar, esto que es simplemente datos, esto sí se va a ver reflejado en una peor evolución. Y por lo tanto, si uno piensa que la mortalidad estaría nada más que dada por la fracción de eyección, y uno dice, bueno, a peor fracción de eyección nos tiene que ir peor, o sea, tiene que haber más mortalidad, lo que se ve es que en distintos estudios, estos son 2 estudios presentados en el New England Journal of Medicine, donde acá está la sobrevida en los pacientes con insuficiencia cardíaca con deterioro de la función ventricular. Mire lo que pasa cuando se analiza o se los compara con los pacientes con fracción de eyección preservada. Son curvas muy similares. Por lo tanto, solo quedarnos con el gráfico anterior, donde la mortalidad va a estar exclusivamente asociada a la fracción de eyección, estos 2 gráficos nos demuestran que no es así. Claramente, lo que estuvimos viendo previamente podría estar influyendo en que las curvas sean similares entre fracción de eyección reducida y fracción de eyección preservada. Y esto tiene que ver con la mortalidad del año. Vamos al siguiente punto. Fracción, eyección
reducida y la población general. Obviamente hay una diferencia. Sin embargo, cuando mostramos la población con fracción de eyección preservada, vemos que también es muy distinta a la de la población general. Y cuando buscamos esta variable de mortalidad en los pacientes mayores de 70 años, se iguala y se equipara con la fracción de eyección reducida. Por lo tanto, a medida que van pasando los años, las comorbilidades van haciendo mayores y esto va influenciando en forma negativa sobre la mortalidad de estos pacientes, equiparando o igualando la fracción de eyección reducida. Y volviendo, si esto encima se asocia a diferente manejo de estos pacientes, a menor acatamiento a las guías de recomendación clínica, obviamente la evolución va a ser peor. Es así que la mortalidad en estos pacientes podemos ver una pequeña, no va a ser una pequeña diferencia, pero sin ser significativa entre los pacientes con fracción de eyección preservada y reducida. Ahora, cuando nosotros veíamos estas diferencias entre los pacientes con fracción de eyección reducida y fracción de eyección preservada, y analizamos exclusivamente, ahora vimos las comorbilidades, ahora vamos a ver cómo influye sobre la mortalidad, vemos que hay una tendencia a mayor internación por insuficiencia cardíaca en los pacientes con fracción de eyección reducida. Obviamente esto lo vemos en la unidad coronaria. Y sin embargo, cuando vemos en las internaciones por no insuficiencia cardíaca, vemos que es mucho más frecuente en los pacientes con insuficiencia cardíaca o con fracción de eyección preservada. Por lo tanto, acá se invierte esta situación. Esto lleva a que la mortalidad total sea equiparada entre ambos pacientes, ya sea con fracción de eyección reducida o fracción de eyección preservada. Y lo que es muy interesante, esto es obviamente el número de comorbilidades, y vamos viendo que claramente aumenta, va aumentando y es muy frecuente, más de 8 comorbilidades en los pacientes con fracción de eyección preservada. Y esto, la pregunta es si uno podría extrapolar el tratamiento de una entidad a la otra entidad. Hemos visto, y se han publicado múltiples estudios en los últimos años, donde ya hemos logrado mejorar la sobrevida y las reinternaciones por insuficiencia cardíaca en los pacientes con fracción de eyección reducida. Ahora la pregunta es, ¿hemos encontrado un tratamiento adecuado para la fracción de eyección preservada o estamos estancados como hace varios años? Y sin embargo la sobrevida de estos pacientes, uno esperaría que con tratamiento sea mayor, y sin embargo los estudios nos han demostrado de que no se logra mejorar la sobrevida en la población de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Se han publicado y presentado múltiples estudios, sin embargo no hemos logrado modificar esta curva. Año tras año que se presentan nuevos estudios, esta curva se encuentra plana y se encuentra estable y no se logra modificar. ¿Y por qué podría ser esto? Y bueno, a ver, si nosotros tratamos de hacer un análisis, esto es mucho más profundo. Este es el estudio RALES, pacientes con fracción de eyección reducida, año casi 1999 aproximadamente, se publica el RALES y empieza a haber un aumento de la tasa de internaciones y mortalidad por insuficiencia renal o por falla renal o por hipercalemia. Es decir, hace muy bien, pero si se usa mal, les va mal. Ahora, ¿qué es lo que nos dejó como enseñanza el estudio RALES en los pacientes que les fue mal? Que existiría una asociación que estas drogas les pueden ir mal en los pacientes añosos, diabéticos y con pacientes con falla o deterioro de la función renal. Y esto es muy interesante porque si dijimos que los pacientes con fracción de eyección preservada eran pacientes con más comorbilidades, entre ellos edad, diabetes y falla renal, todos los tratamientos que había beneficios para la fracción de eyección reducida podrían estar generando daño y perjuicio en los pacientes con fracción de eyección preservada. Ahora, para ir analizando exclusivamente la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, la pregunta ¿es una sola? ¿Es un único paciente? ¿O podemos encontrar distintos espectros de esta misma patología? Y esto es un análisis muy interesante que tiene que ver con que, bueno, distintos factores de riesgo, la combinación de factores de riesgo van a llevar a un cambio en la estructura del miocardio. Y eso obviamente va a llevar a la tendencia a la insuficiencia cardíaca. Como tiene fracción de eyección preservada, esta es la entidad que estamos hablando. Sin embargo, la forma de presentación, la forma de manifestarse, y el cardiólogo va a ver distintas modalidades de esta misma patología.
Y esto tiene que ver con que, imaginemos, tiramos los dados y obviamente según cómo den los dados vamos a tener determinado valor o determinada variable. Es así que esto es muy interesante, esto es nuevo, esto se ha planteado en los últimos años, que existen distintas expresiones fenotípicas de esta misma patología, que es la fracción de eyección preservada con insuficiencia cardíaca, y uno podría dividir en tres entidades que vamos a ver que la evolución es totalmente distinta. La tipo 1, que tiene que ver con aquellos pacientes donde encontramos presiones aumentadas durante el ejercicio. Ejemplo, el paciente que refiere cierta disnea al esfuerzo, le hago una prueba de esfuerzo y en el ecostrés voy a ver características de aumento de llenado del ventrículo durante el máximo esfuerzo. Ese va a ser el tipo 1. El tipo 2, ya ese paciente se empieza a manifestar con sobrecarga hídrica, es decir, no solo manifiesta en disnea al esfuerzo, sino que ya vamos a empezar a tener que utilizar en ciertas dosis de diuréticos. Y el tipo 3 es el paciente que ya esa sobrecarga de volumen empieza a generar cierta manifestación o empieza a generar cierto daño a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, a nivel del ventrículo derecho. Es el paciente que se manifiesta con hipertensión pulmonar con insuficiencia cardíaca derecha. Por lo tanto, una no es que va a ser distinta a la otra, cualquiera se puede presentar como por primera vez frente al cardiólogo, o una puede virar hacia el de 1 a tipo 3 o hacia tipo 2, o de tipo 2 según el tratamiento que iniciemos, pasar la tipo 1, pero la evolución de estos tres pacientes va a ser totalmente distinta, empeorando la mortalidad y empeorando las internaciones por insuficiencia cardíaca a medida que avanzan de tipos. Por lo tanto, los tratamientos tienen que ser individualizados según dónde estemos parados, buscando, por de alguna forma, prevenir el avance de esta patología y, por lo tanto, identificando cuál sería el mejor tratamiento en forma individual y no en forma global, todos para todos, porque de esa es la forma que los estudios no lograron demostrar un beneficio en el tratamiento. Es así que para ir finalizando podríamos decir que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada no es una entidad benigna, como muchas veces se habla o se trata de transmitir a pacientes. No, bueno, usted tiene un poco de el corazón rígido, pero es parte de la edad, no se da problema. No, ya vimos que les va igual o peor a los pacientes con fracción de eyección deteriorada. Por otro lado, está condicionada, a diferencia de la reducida, la fracción de eyección preservada está condicionada por múltiples comorbilidades, donde eso va a marcar el camino y la mala evolución de estos pacientes. Como pudimos ver, hay diferentes formas de expresión, no nos imaginemos un único paciente, sino vamos a evidenciar distintas formas de presentación y distintos tipos de pacientes donde lo ideal es poder individualizar cada caso en el tratamiento y en el seguimiento. Muchas gracias.